Estamos hablando del año 79, cuando ya han sido las primeras elecciones municipales y donde hay un nuevo ayuntamiento democrático, cuando empiezan a producirse realmente los cambios más significativos en la vida cotidiana, ¿no? Y es en este contexto donde se pudo producir la aparición de otro artículo, que me parece que fue un artículo importante para la memoria histórica, como es un artículo sobre los otros muertos de Torrero, ¿no? Los otros muertos de Torrero es la primera crónica sobre el exterminio sistemático de miles de ciudadanos zaragozanos, ¿no? Y aragoneses y españoles. En este caso, el artículo está restringido fundamentalmente a la memoria que nos dejó el cementerio de Torrero a través de la aparición de varias fosas donde se encontraron los restos de varios miles de zaragozanos, ¿no? El acontecimiento tenía que ver inicialmente con la petición por parte de ciudadanos de Navarra que querían recuperar los restos de sus familiares que se habían incorporado a un batallón de legionarios que fue absolutamente aniquilado. 600 legionarios procedentes de Navarra que fueron ajusticiados sin piedad, salvo uno que pudo salvarse, vamos, de una forma, pero 600 hombres ametrallados y abandonados en unas zanjas del cementerio de Torrero. En el año 79, a través de esa petición que hicieron, ciudadanos de varios pueblos de Navarra pudieron llevarse a los restos de sus seres familiares, ¿no? Claro, en un momento en el que no había investigaciones sobre el ADN, no había, quiero decir, fue una exhumación terrible en ese sentido, porque fue hecha de una manera brutal también, en el sentido de que no hubo una investigación realmente que podría haber dado muchas pistas en este sentido. Y con motivo de ese hecho, el nuevo ayuntamiento democrático, a través del funcionario que estaba en el cementerio, pues puede decirse que a partir de ese momento es cuando se lleva a cabo el descubrimiento de varias zanjas en el propio ayuntamiento con la existencia de entre 2 y 3.000 muertos, fusilados, desaparecidos, en definitiva, a través de un aniquilamiento sistemático por parte de la autoridad del nuevo régimen, ¿no? Muertos en Torrero, en este caso, fusilados en las tapias de Torrero, pero cientos que desconocemos que fueron fusilados en Valdespartera o en otros sitios cerca del canal sin que haya todavía memoria de ellos, ¿no? La gran hecatombe realmente del golpe militar de 1936, que tenía que haber acabado con un derrocamiento de la República y que fue un fracaso, pero que sometió a nuestro país a una guerra terrible de 3 años y sobre todo a un exterminio de miles de personas en la posguerra, había empezado. Y Torrero, en este sentido, la tapia de Torrero debía de ser un bien de interés cultural para la memoria de la ciudadanía, porque realmente es un muro de testimonio del horror que vivió nuestra sociedad a lo largo de décadas, ¿no? Bueno, tengo aquí muchos más artículos, no sé si merece la pena seguir, y además creo que no tiene sentido describir la historia personal en este sentido, es más bien hablar de las cuestiones de conjunto. Estamos hablando un poco de esa recuperación de la memoria a partir de estos años, ¿no? Yo dedicaría unos años a partir de ese momento a estudiar la República, ¿no? En el año 82 hice
bueno, en el año 74 publiqué este libro, Aragón en la Segunda República, que era ni más ni menos que la recuperación de la memoria de los aragoneses de un tiempo relativamente todavía dorado, que fue la vida democrática de nuestra sociedad, ¿no? Quizás en una cierta nostalgia de recuperar todavía a partir de los años 70 lo que había sido la vida democrática de nuestro país, ¿no? En un momento en el que todavía no había elecciones democráticas, ¿no? Esa nostalgia de la democracia pues fue un poco el incentivo para llevar a cabo esta recuperación de lo que era la memoria de la República, ¿no? Esos años también publiqué otro texto sobre la historia del socialismo en Aragón. Es verdad que la historia de la República es la historia en Aragón, de la historia sobre todo desde el punto de vista del desarrollo de las ideas republicanas y de las ideas socialistas y anarquistas. Pero el mundo de la izquierda, y en este sentido el mundo obrero, había estado representado fundamentalmente por la presencia mayoritaria de la CNT, que es la que acoge fundamentalmente a la mayor parte del proletariado, del nuevo proletariado del mundo obrero zaragozano, llegado sobre todo de ese mundo rural, sobre todo aragonés, que se afilia fundamentalmente a la Confederación Nacional del Trabajo, ¿no? Pero junto a la presencia mayoritaria de la CNT, también el mundo socialista de la UGT había experimentado también un avance muy importante, sobre todo en el mundo campesino desde finales de los años 20. Bueno, pues la recuperación un poco de la memoria del mundo socialista fue otro objetivo a desarrollar durante estos años. Bueno, no quiero cansaros mucho, ¿no? Y yo creo que estamos aquí para hablar fundamentalmente de cuestiones de memoria, ¿no? Simplemente, bueno, me gustaría un poco terminar, porque es mejor que hagamos un debate o determinadas cuestiones que podemos hablar y luego puedo añadir determinadas cuestiones. Me parece que sería bueno un poco simplemente recoger algunas cosas importantes que en aquellos años, en los años de la transición, en aquellos años en que se inicia la vida democrática española, fueron testimonios también bonitos, ¿no? Y yo creo recordar que el mundo de estos años era un mundo donde todavía no había memorias escritas por protagonistas de aquellos años, quiero decir, pues es normal, ¿no? Era un tiempo de silencio, era un tiempo donde no había habido memoria por parte de protagonistas de esa historia, de cuál había sido su trayectoria, ¿no? Hay que esperar a los años 80 y a los años 90 para que empiecen a escribirse memorias un poco personales, y esta es una preocupación que a mi compañero Herminio Lafos siempre le ha preocupado mucho ya desde los años 80 y 90, ¿no? Le empezó a preocupar mucho desde el ámbito de la docencia y él nos contará cuestiones en este sentido, ¿no? Bueno, en esa ausencia de textos, de memorias, yo diría que, por ejemplo, la existencia de algunas memorias que aparecieron a partir de ese momento me parecen testimonios importantes y tremendos. Y sin duda yo diría que el testimonio, y todos lo conoceréis, pero creo que en este acto pues es necesario recordarlo de nuevo, ¿no? La memoria estremecedora del capellán de la cárcel de Torrero, de Gumersindo Estella, en ese libro que yo creo que debería ser un libro de lectura casi obligada en los institutos, no es una lectura alegre, ni mucho menos, pero es una lectura realmente que enseña realmente lo que ha sido este país durante décadas. Este es un libro estremecedor en este sentido, ¿no? Y esa memoria, me parece que es una memoria importante de recuperación. Luego empieza a existir otro tipo de memorias, de cuestiones en las que aquí ya no vamos a hablar, pero vamos a hablar un poco sobre todo de la recuperación de esa situación, ¿no? Yo diría que fundamentalmente a partir de nuestro trabajo, este libro de la República es del año 84. El año 85 Julián Casanova hace su libro sobre anarquismo en el mundo rural aragonés, ¿no?
Yo diría que a partir de mediados de los 80 empieza una cierta recuperación, pero una recuperación que no es muy rápida todavía, casi hasta finales del siglo, casi hasta finales del siglo. Yo diría que los trabajos sobre la memoria han cobrado un papel muy importante, sobre todo en este siglo XXI. Yo diría que ha habido un avance espectacular en estas dos últimas décadas, pero casi hasta finales del siglo XX no hubo apenas grandes avances todavía. Y esto es un tema que lo podemos hablar, ¿no? Pero yo creo que también tiene algo que ver un poco con una sociedad que en ese momento no le dio el impulso que tenía que haberle dado quizás a partir de ese momento. Bueno, y acabaré con un pequeño comentario, un recuerdo que me parece bonito y que nos conecta un poco también con cosas que va a decir Herminio a continuación, me imagino, ¿no? En el año 77 se celebraron en junio las primeras elecciones democráticas. En estas elecciones democráticas, para toda la ciudadanía, era una fiesta, la fiesta democrática, ¿no? Ese 15 de junio. Hay un testimonio realmente que me emocionó mucho de una persona que había llegado a España justamente en el año 77. Procedía de un pequeño pueblecito de las 5 villas, de Farasdués. Este era un viejo militante socialista que se había exiliado, que tuvo que abandonar su pueblo, un pueblo en el que hubo más de 40 fusilados, y él se escapó por el monte, se fue hacia Francia y vivió hasta el año 77 en Francia. Y volvió a España con su mujer en el año 77 y participó quiso ser apoderado, interventor en las elecciones del 15 de junio de ese año 77. Ese hombre volvió a Farasdués el año 77 por primera vez en su vida, después de haber abandonado el pueblo en 1936. Y se encontró con el comentario de una vecina que no era vecina del pueblo, como diciendo: aquí hay muchos extranjeros, un comentario despectivo, ¿no?, en el sentido. Y dijo realmente con gran dignidad, ¿no: señora, yo no soy extranjero, yo soy de aquí y he venido a representar lo que dejé hace años, ¿no? Y ese hombre, un hombre se llamaba Teodoro Campos y escribió pocos años más tarde, en los años 80, una pequeña memoria, unos 30 folios de lo que había sido su vida, ¿no? Se titula Recuerdos de un compromiso, ¿no? Recuerdos de un compromiso empieza contando la historia de lo que había sido la creación de una organización de trabajadores en un pueblo rural de Farasdués, en los años finales de los 20, principios de los 30, y cómo se había producido la situación tan terrible de julio del 36. Y la historia de muchos de sus compañeros y de sus amigos de las 5 villas que fueron masacrados de una manera indigna, ¿no? Bueno, este pequeño texto, entre cientos de textos que van a aparecer posteriormente, este pequeño texto es un pequeño texto que no lo editó ninguna editorial importante de Zaragoza todavía en los años 80, porque este libro es un libro que él lo había escrito en los años 80, finales de los 80, pero lo edita en el año 2000, nada menos, lo edita un instituto de enseñanza secundaria, Abenpace, que era un instituto en el que trabajaba Herminio Lafoz. Y Herminio Lafoz hace una entrevista, siguiendo un poco esa idea de hacer entrevistas orales a Teodoro Campos, ¿no? Así que, me parecía que esa recuperación de la memoria que se produce a partir, sobre todo, de finales de los años 90, es una trayectoria que está sin terminar, que queda mucho camino por recorrer todavía en este sentido. Y aquí me planto. Muchas gracias. Ha contado los orígenes y esos son. ¿Cómo entro yo en esta historia de la memoria? Pues muy tarde, para lo que podría... Pero yo creo que lo ha definido muy bien Luis. La historia de la oscuridad, y sobre todo para los que no crecimos en familias represaliadas, ni familias que tenían un pedigrí republicano ni nada, sino todo lo contrario. O si no todo lo contrario, al menos que no estaban o no habían participado, digamos, en ese terreno. Por tanto,
todavía teníamos un hándicap mayor para entrar en el terreno de la memoria. Sí, yo entro desde la escuela. Mi formación en este sentido, si se puede hablar así, ha sido por la escuela. En un momento determinado, cuando yo estaba de profesor en Borja, sentí la necesidad de empezar a conocer, hablo del año 81, o sea que bastante tarde, de empezar a conocer qué es lo que había pasado, y entonces yo encargo a mis alumnos que hagan una entrevista a sus abuelos, concretamente Gayur, era el tema, y no tuve ni siquiera la prevención de que grabasen porque no había nada que grabar, no había instrumental, por decirlo así. Es decir, hicieron entrevistas que me entregaron escritas, transcritas, por lo tanto, lo que hay es eso. Pero daba idea y de alguna manera para mí es el momento fundacional de mi interés y mi entrada en la recuperación de la memoria de la guerra civil, del franquismo y demás. A partir de ahí, la segunda parte, bueno, después algunas de las cosas las publicaríamos en estos libritos que se publicaron en el instituto. Todavía no sé cómo, porque esto cuesta dinero y no sé, de algún sitio salió y publicamos hasta cinco libros en el instituto con todos estos temas. Pero realmente el libro fundacional, de alguna manera lo ha dicho Luis, es indudablemente el libro que publican en el año 92, El pasado oculto, que es el libro de Julián Casanova y colaboradores. Podemos decir que Julián es el profesor que hace toda la intendencia, y los colaboradores son, una vez más, los alumnos que siempre van a hacer el trabajo de negro. Bueno, las cosas son así y tampoco vamos a darle más vueltas al tema, cada cual. Lo cierto es que se presenta en una editorial además nacional, que es Siglo XXI, y que es, yo creo que fundacional en el sentido de que por primera vez se recoge un listado de represaliados muertos, para entenderlos, porque dentro de la memoria hay mucho tipo de represalia, como vemos. Y bueno, y eso nos ha servido. A partir de ahí yo empiezo a pensar que efectivamente lo que hay que hacer es darle una vuelta al libro de Julián. Consigo, no sé, 2 o 3 años más, no sé cuánto me costó conseguir una versión en ordenador, porque claro, el papel tal como estaba era imposible trabajarlo. Entonces conseguí una versión y aquello es el principio de lo que yo luego he trabajado personalmente y que he llamado algo así como lista de republicanos y antifascistas de Aragón. Es decir, he procurado que todos los libros que han salido donde se daba noticia de gente, de muertos, de tal, yo los he volcado siempre teniendo como origen el famoso libro, del famoso listado del 92, que luego se han publicado creo que 2 o 3 ediciones más, y por cierto no se han corregido los errores, que los hay y muchos. Pero bueno, estos son cosas, como dicen los ingleses, a mí siempre me ha gustado que un libro que escribe un historiador, lo mejor que puede hacer es ser superado por otro historiador. Es decir, no vamos a decir, uno se equivoca, uno trabaja y evidentemente hay errores y lo bueno es poder corregirlos, pero desde un principio. Y a partir de ahí yo trabajé desde el 92, además es la fecha que doy como canónica, dado que tengo una mala memoria para dedicarme a la historia, es una memoria horrible, fatal, no me acuerdo de nada, pero creo que en el año 92 yo empecé sistemáticamente a trabajar con mis alumnos en el tema de las entrevistas orales. He creído siempre en lo oral, aunque tiene muchas dificultades y muchas críticas dentro de los historiadores, pero digamos que el documento oral es un documento complementario a los documentos escritos. Algunos historiadores dicen, no, pero claro, ahí se miente mucho, se miente mucho ahí y en los escritos. Yo que he hecho alguna vez, me acuerdo de, ahora ya los claustros son cosas como de niños. Los momentos de los claustros, los verdaderos claustros donde se gritaba y se decía y se discutía, y yo decía, bueno, todo el mundo decía que se ponga por escrito, como si el escrito fuera decir la verdad y tal. Bueno, todo tiene pues
Lo que quiero decir con esto es que lo oral, con todos los problemas que tiene, no deja de ser más que un documento más, nunca un documento único, sino un documento más que complementa todo lo demás investigación. Pero tiene muchísimas ventajas, y es que es muy democrático en el sentido de que hace que unos alumnos entren en la historia de una manera fácil. Hay un problema, creo, que todos somos conscientes en este momento y que se discute poco. Cuando vamos a las reuniones, y esta sería una que podría valer, siempre vemos caras mayores. Perdonad, compañeros, pero creo que la media aquí... y decimos, ¿y dónde están los jóvenes? Y yo digo siempre, los jóvenes están donde tienen que estar, en los institutos. No van a venir, hay que ir a buscarlos. Y hay que ir a explicarles qué es esto de la memoria, y qué es esto de la historia, y en qué consiste todo eso, en qué les van a mentir, en qué tal. Y entonces yo creía que, y sí se ha demostrado, que era un buen método pedirles a los chicos como obligarles, entendámonos, porque la nota estaba por medio, obligarles a que entrevistaran a sus abuelos. ¿Por qué? Primero porque sus abuelos, ¿dónde habían estado en la guerra civil? Todos los abuelos habían estado en la guerra civil, de una manera o de otra, escondidos o participando en esto. Lo de los bandos no me gusta. En una parte, en la zona leal o en la zona rebelde, tampoco me gusta el ejército nacional. Nacionales eran todos, y además estos días se lo he oído repetir a Almudena Grandes y creo que tenía toda la razón del mundo. Y entonces, en las entrevistas esas, mejor o peor, lo que demostraban a los chavales era, primero, que la historia no estaba en un libro que tenían como texto, que solía ser malo, en general, todos los libros de texto son malos, sino que la historia la habían vivido en su familia, la habían vivido de cerca, y que además ese abuelo, que cada vez que abría la boca le hacían callar en la familia, ya sabéis, cada vez que el abuelo abría la boca, está el abuelo contando la guerra, el abuelo Cebolleta y tal. Bueno, cuando lográbamos dos cosas. Una, que el chaval entrase, y dos, que esa persona mayor alguien le escuchase también. Es un tema fundamental, y sobre todo en las relaciones jóvenes-mayores, que las tenemos a veces demasiado deterioradas, en el sentido de que hay cada vez una brecha tremenda. Y bueno, desde el 92 hemos ido trabajando. Al final, cuando me he jubilado, tenía montones de casetes, porque claro, luego viene lo de la tecnología. Trabajábamos con casetes. Yo lo primero que tuve es un casete así de grande, un Philips, con lo cual grabé, creo que el único documento que había es la presentación de Andalan. Andalan, como sabéis, se presentó en el año 72 en la INSA, y yo me llevé mi chisme que me acababa de comprar y grabé al Eloy, haciendo la presentación, y luego un concierto que dio en La Bordeta con esta muchacha, ¿cómo se llama? Ana, no. Pilar, lo de la memoria. Un concierto absolutamente bestial, en el sentido de que, como hacía frío, se les habían destemplado las guitarras y no hay manera de conseguir que La Bordeta entone en la guitarra. Bueno, es un documento histórico. Ahora resulta que aquello que yo hice como una gracia, que era para probar el chisme, se convierte en documento histórico, y se lo pasé al... Eloy todavía flipa de que exista eso, de que a alguien se le ocurriera. Y esto viene a lo que comentaba Luis Santos. Bueno, cuando me jubilo me he encontrado un centón de casetes que he procurado ir ahora digitalizando para que todo eso quede, y entonces entramos en un convenio con el Archivo Municipal de Zaragoza, con Elena Rivas, que es una mujer extraordinaria en el sentido de que tiene una concepción del archivo como centro público y como centro donde hay que guardar la memoria, todo lo que hay allí, y le pareció fantástico que hubiese una donación de este material. Pero entonces hemos llegado a más y hemos dicho, no, vamos a continuar, y empezamos un proyecto que se llama Ciudad y Memoria, que viene a consistir más o menos en que los chavales de segundo de bachiller siguen entrevistando barrio por barrio de Zaragoza, contando con las asociaciones de vecinos y con gente y tal, van entrevistando a gente,
y todo ese material se deposita en el archivo municipal para el futuro y para los historiadores. Con el mismo, claro, ¿por qué no hacéis las entrevistas? Si yo la hiciera, creo que la haría mejor que mis alumnos. Mejor en el sentido de que les sacaría más jugo porque yo sé más cosas. Pero lo fundamental es que los chicos y las chicas, yo hoy he estado hablando en el Abenpace para este año, que por cierto, las vamos a hacer en Torrero, algunos de vosotros ya sabéis de qué va, y tenía delante una 50 o 60 chicos y chicas, por cierto, altísimos, yo cada vez los veo más altos, más guapos, y yo, oye, les he explicado en qué consiste y no os podéis imaginar para lo que dice la gente, que si los jóvenes y tal han venido, y es que dos chicas en concreto han dicho: nosotras queremos ser las primeras que vayamos a entrevistar, porque una quería hacer psicología, la otra quería hacer historia, entonces esto es una especie de entrada, bueno, y ahí tiramos. Y por lo demás, el listado de republicanos y antifascistas, lo vamos alimentando. A veces yo he pedido, incluso he llegado al Facebook a pedir auxilio, porque claro, yo tengo en casa un montón de materiales, porque a mí me parecía fundamental dos cosas, y no me quiero alargar mucho. Primero, los nombres y los rostros de la gente. Me obsesionaba saber qué cara tenían todos esos anónimos a veces, muertos, todos aquellos asesinados por el fascismo. Quería conocer las caras, fundamental, y los nombres. Porque no solo es que no sepamos dónde están enterrados muchos, es que no sabemos ni cómo se llamaban. Así que 90 años va a hacer, por cierto, estos días hace 90 años de la Constitución de 1931, que no nos acordamos, porque la República la tenemos, como decía Luis, la tenemos ahí. Bueno, pues después de 90 años, una gente que vivió la democracia por primera vez en muchos cientos de años, y que luego tuvo la desgracia de enfrentarse a un golpe de Estado que los desarticuló totalmente, pues nombres y caras. Y luego todos los listados, intentar casarlos también a qué organización pertenecían, porque tampoco teníamos idea, por ejemplo, el trabajo que hace Julián no dice a qué organizaciones pertenecen en general, ¿no? Y esto para mí era vital. Por tanto, hemos ido añadiendo, insisto, libros como este, Pagar las culpas, que supongo que algunos lo conocéis. Hicieron en edición aparte, porque no hay quien publique un listado de miles de datos, pero en publicación aparte, que se puede acceder perfectamente. Ahora no recuerdo, hay una lista en una web donde aparecen todos los represaliados por este método, que son ni más ni menos que todos los expedientes de responsabilidades, porque ya sabéis, primero la cosa va de esto: primero, los matan o no; segundo, a los que no, los encierran; tercero, a los que han matado y a los que encierran les piden responsabilidades políticas y consecuentemente los multan, estén o no estén muertos; y cuarto, además hay procesos de incautación de propiedades colectivas, tanto a los partidos como individuales. Y todo esto está totalmente por hacer. Y finalmente está una cosa de la cual ignoramos absolutamente ahora, que es el exilio. El exilio o los exilios. Porque nos hemos fijado un poquito, yo fijaos, entrevisté a un personaje, a un anarquista que era pariente de una compañera del instituto. Me dijo: oye, ¿por qué no entrevistas a mi tío? Su tío estaba exiliado en México y tenía ya 80 y tantos años, y venía de vez en cuando aquí a España. Y yo, aprovechando una de las estancias, lo entrevisté. Es la entrevista más larga que tengo, 12 horas. Porque está el tema de los informantes, hay gente que informa muy bien, y este hombre, desde el principio, quiero decir, desde que es niño hasta prácticamente hasta el final,
yo tuve la suerte luego de editar su memoria y, por cierto, tuve la desgracia de anunciarle que se iba a publicar su memoria, consecuencia de lo cual le dio un síncope y se murió. Así, claro. ¿Por qué lo iba a decir esto? Sí, por el exilio. Yo tenía, le comentaba, yo tenía la idea de profesor y de la universidad, esta idea tontas que tenemos, de que el exilio mexicano era el de los intelectuales y allí se exilió. Y me dice, yo no. Dice, yo me exilié. Se hizo un traje cuando llegó porque había que pedir trabajo. Llegó a Veracruz, como muchos, tenía que pedir trabajo y se fue al sastre, por cierto, el sastre que conocemos, a Bordeaux. Y se hizo un traje. Y yo le preguntaba, ¿y no fuiste a algún meeting de D'Alessio Prieto y tal? Dice, mira, yo tenía 18 años, había pasado 3 o 4 años de guerra. Lo que quería era bailar y conocer chicas. Y lo entendí perfectamente. No tenía ni idea de los mítines de la gente del exilio. Estaba al tanto, pero su preocupación a partir de ahí era encontrar trabajo y tal. Y él era un manual, un trabajador manual. Y por tanto, el exilio es un exilio amplio de intelectuales que luego fueron a la universidad, Luis Buñuel, todo este lío, pero hay un montón también de exiliados, y no digamos en Francia, las bases de la resistencia, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos por delante, no sabemos absolutamente nada. Tenemos por delante un trabajo, de vez en cuando salen memorias publicadas, de vez en cuando la gente pierde casi el pie porque hay que saber y venga y las biografías. Y yo digo siempre, me encantaría hacer biografías, pero de momento, insisto, quiero saber todos los nombres. En ese hermoso trabajo que han hecho los andaluces, que tienen un trabajo sobre todos los nombres espectacular, y por ahí hay que empezar, y en eso sigo y en eso estamos. Por tanto, de alguna manera, las consecuencias, los caminos que nos llevaron a Luis, por un lado, partiendo del tronco común de nuestra ignorancia como estudiantes, es verdad que nuestro profesor de Historia Contemporánea tenía correajes, todavía no se le había ido el olor a ronquina de la falange, y nuestro profesor de Historia Contemporánea, pues, más o menos. Y eso es todo lo que tuvimos. Es decir, a veces te planteas cómo es posible que de aquello saliera más o menos esto que no es que seamos muy normales, pero bueno, tampoco hemos salido tan malos como tal. Y con una misión, y con esto dejo pasar precisamente, con una misión que sigue siendo válido el poema de Cernuda. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Y esa misión, ahora que nos vamos o que nos hemos ido de la academia y del instituto, pues tenemos la obligación de seguir. Es decir, yo tengo la obligación, allá donde me llamen, como aquí, estoy encantado, porque creo que la sociedad me pagó para enseñar en su momento y me sigo pagando hasta que me muera cualquier día, pues para seguir predicando esto, la necesidad. Llega el tiempo porque creo que es el mío. Es que he dejado a alguien encargado que cuando me vaya enrollando que me llame. Perdón. Y con esto dejo, Iván. Disculpas porque me he alargado más de la cuenta. Bueno, pues yo soy Iván Heredia, llevo ya unos cuantos años estudiando el sistema penitenciario español. Durante los años 30 y 40, es decir, antes de la Segunda República, Guerra Civil y primer franquismo. Yo obviamente no tengo esa experiencia o esa historia que contar que tienen ellos, pero bueno, para mí es un placer volver a compartir mesa con ellos. Falta uno de aquella ocasión que les he comentado antes, Manuel Ballarín, y es que, pues, no sé si recuerdo, 2003 o 2004 tuvimos un acto, era la primera vez que yo hablaba en público, yo estaba recién salido
de la universidad y estaba empezando a investigar la cárcel de Torrero, ¿vale? Todo lo que es la documentación, que luego comentaré el proceso, toda la documentación que había sido trasladada al Archivo Histórico Provincial, ¿no? Y creo que es el 2004 porque ya presenté un DEA y está en vistas de publicar el libro que está por ahí, que es el de la cárcel de Torrero, hasta el año 39, ¿no? Y yo coincidí con ellos en un acto que, bueno, no nos conocíamos, a Arminio sí, que lo conocía de antes, que a Luis no, y estuvimos ahí hablando pues de historia, en mi caso de la cárcel de Torrero, que era la primera vez que hablaba de ello y la gente pues seguro que se animó mucho y le interesó mucho el tema porque claro, no se había hablado todavía a nivel de historia o historiografía de este tema, ¿no? En las memorias sí, pero en la historiografía pues no había sido abordado, al menos con toda esa documentación. Y les he dicho que me alegraba mucho estar otra vez aquí con ellos porque guardo un buen recuerdo, obviamente, de aquel acto. Estar con ellos ya era un premio para mí aquel entonces porque yo ya había leído el libro de Luis, conocía a Herminio, había leído también a Herminio y lo peor fue que el acto fue en Doctor Cerrada, en la biblioteca, había un salón enorme y estaba lleno, ¿no? Para mí fue como salir de la universidad, que apenas haces una exposición oral en toda la carrera, a exponer todo un trabajo que has hecho durante un año y pico ante tanta gente, pues impone, ¿no? Entonces, bueno, un placer volver a estar aquí con vosotros y para mí, pues, bueno, muchas más, ¿no? Que haya muchas más. Yo, hablando esta mañana con nuestro amigo, yo le decía, pues no sé muy bien cómo abordar, con Paco, no sabía muy bien cómo abordar este tema, porque no sé qué van a decir los demás, no sé qué van a contar, yo no puedo hablar nada de los años 70 y 80 en primera persona, así que podría hablar de todas las lecturas que me llegaron en los años posteriores, que son muchas, y que quieras que no han dejado huella o dejan huella para que tú adoptes una vía de investigación, ¿no? Entonces voy a tratar de hablar de dos cosas, una actual que me parece muy interesante y sobre la que yo, no sé, me he curtido como historiador, ¿no? O he coincidido en este proceso como historiador y me parece interesante reflexionar sobre el tema de la memoria histórica y luego os comentaré algunas andanzas, por decirlo así, en la labor de investigación, pues que era más o menos diferente a ellos porque cuando ellos empezaron muchos archivos estaban cerrados, para abrirlos me imagino que pasarían las vidas. Pero en el año 2003, 2002-2003, bastantes años después de la muerte del dictador, me hallé con algunas situaciones curiosas, ¿no? Creo que hay que reseñar. En torno a la memoria histórica, yo apenas tengo 42 años, imaginaos, yo en el año 98 empecé la carrera de historia y por aquel entonces ya empezaba a sonar un libro que no sé si recordaréis, que es Víctimas de la Guerra Civil, que estaba coordinado por Santos Juliá. Entonces nosotros empezábamos a oír en la universidad este tipo de publicaciones. Yo no me puedo quejar de mis docentes, todo al contrario. Hoy en día encontramos muchos testimonios de yo no he visto la guerra civil en el aula. Yo tengo la fortuna de tener profesores, haber tenido profesores en primaria, en EGB y luego en secundaria que abordaron el tema de la guerra civil y profundizaron en el tema de la guerra civil. Por lo tanto, yo la conciencia la tenía ya bastante curtida, ¿no? De lo que yo sabía lo que era la guerra civil y me interesaba mucho el tema. Mi abuelo no es víctima de la guerra civil, no es víctima del franquismo, todo lo contrario, es de un pueblo muy humilde. Lo poco que me contó, porque era en este tema muy reservado, es que eran 3 hermanos de un pueblo que se dedicaban a trabajar. Mi abuelo tenía 16 años, fue alguien de Falange del pueblo a su casa y les puso una pistola en la cabeza y le dijeron a su padre que o bien con nosotros al frente o lo matamos a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, mi abuelo siempre dice que se hizo socialista en el frente, ¿no? Que lejos de combatir, bueno, que le mandaron a primera línea, lo que sacó de allí, aparte de experiencias muy malas que nunca llegó a contar, pues fue que fue todo lo contrario a franquista, ¿no? Y eso, pues, mi afán por conocer más de su historia, yo creo que me dio por ahí un poco, ¿no? El interés de conocer más sobre la guerra civil, el hecho de ser historiador yo creo que también me marcó mucho
que no me contaran y yo quería saber, ¿no? Esa curiosidad. Y yo cuando empecé la carrera, pues ya en la historia universal creo que ya había importantes o grandes profesionales en Zaragoza. Creo que teníamos y tenemos un departamento de historia contemporánea muy potente, ¿vale? Nosotros cuando íbamos a un evento, a un congreso, siempre decían, ya vienen los de Zaragoza, porque íbamos varios y algunos eran conocidos por sus investigaciones ya. Ahí está José Luis Ledesma, que habrá venido aquí varias veces, por ejemplo, aunque él es un poco mayor que yo, pues ya estaba por ahí. Irene Abashuil, que ha trabajado el tema de las presas políticas. Teníamos un grupo bastante potente, ¿no?, en Zaragoza de investigadores e investigadoras que estaban abordando temas pues, que antes no se habían abordado, o se habían abordado de una manera sucinta en algunos capítulos del libro. Toda esa coyuntura de formación coincide con la publicación de Víctimas de la Guerra Civil, coincide en el año 2002, que soy muy consciente de esa fecha además, porque me sorprendió que en el Congreso de los Diputados se hiciera una declaración, bueno, vamos a decir, de condena, más que de reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, que fue un pasito adelante, ¿no?, que incluso lo votó el PP, pero con esos matices, que llegaban a decir que, bueno, muertos habían los dos bandos, pero ya sabemos que no es lo mismo, ¿no?, los fusilamientos que se hicieron en ambos bandos. Luego se publicó la Ley de Memoria Histórica que todos conocemos, ese año de la memoria, que hubo un boom de publicaciones, pero no solamente de grandes historiadores, sino también a nivel local, a nivel provincial, regional y a nivel universitario hubo muchísimas publicaciones. El problema es que muchas de esas publicaciones pues, no fueron publicadas por grandes editoriales o incluso fueron publicadas por editoriales pequeñas o de universidades y muchas no se dieron a conocer al gran público. Yo os puedo decir que hay un gran volumen de investigación estos años y coincide además con este año 2006, no promovido por el año de la memoria de 2006, sino que ya se estaba trabajando antes. De ahí debemos dar un salto porque durante todos estos años han ido conformando asociaciones de memoria histórica, a raíz de finales de los años 90 cuando surge este movimiento ante una demanda de los familiares de las víctimas del franquismo. Yo creo que todas estas, el año 2002, la Ley de Memoria Histórica es un empuje social, es un empuje asociativo también. Gracias a ese empuje yo creo que salen estas leyes, es muy importante remarcarlo. Hasta la reciente Ley de Memoria Democrática de Aragón del año 2018 o la ley o proyecto de ley que está ultimándose de tramitar, de concretar, de memoria democrática, que me parece interesante. Este recorrido me parece relevante exponerlo aquí, ya que hay que hablar de memoria, pero sobre todo por dos motivos. Primero, porque si somos críticos con estas leyes que tienen muchas cosas de que criticar, es que a pesar de que hemos avanzado en algunos aspectos, sobre todo bueno, a partir de 2011, con esa financiación cero a la ley de memoria democrática, que era ultrajada en ese sentido, bueno, a partir de 2018-19 se ha avanzado en este sentido, se ha dotado de presupuesto, las asociaciones ahora tienen un presupuesto. El problema es que el Estado, una vez más, se está desentendiendo de algo que debería de centralizarse desde mi punto de vista, ¿no? Tiene que ser el Estado quien tiene que llevar a cabo ese proceso. Eso por un lado. Y por otro lado, porque todas estas leyes, ahora estoy en la docencia, hay algún apartado que quizá pasan más inadvertidos si no estamos metidos en asociaciones memorialísticas o no estamos en educación, y es que en todos aparece que hay que dar a conocer la memoria e introducirla en las aulas. Como ha expuesto Herminio, si cogemos un libro aún hoy en día de historia, igual de cuarto de la ESO o de segundo bachillerato, ¿vale? No voy a hablar de primaria, porque los conocimientos que se trabajan son más básicos, pues todavía hay muchas lagunas. Incluso en algunas editoriales hay equiparamiento de todas las víctimas iguales, los dos bandos ejercieron la misma violencia, por ejemplo, se pueden leer cosas así. Entonces hay que hacer un esfuerzo, las autoridades tienen que hacer un esfuerzo, la Ley Autonómica de Aragón lo pone, lo pueden consultar el texto, hay que hacer un esfuerzo para divulgar esa memoria histórica dentro de los centros educativos, como ha dicho Herminio, y Herminio creo que estás todavía en la red de la experiencia,
si no recuerdo mal, va en los centros, se acuerdan una serie de sesiones, va y cuenta o habla de temas que ha estudiado él sobre la guerra civil y seguro que aborda la ley de memoria y todos los sucesos que ocurrieron, ¿no? Entonces hace falta ahondar ahí, hace falta más ayudas para, si se va a depender de las asociaciones memorialísticas para llevar a cabo ese proceso de recuperación de las cosas. Y por otro lado, un tema que también sé que estáis trabajando desde aquí, que es el tema de los lugares de la memoria, ¿no? Algo que yo ya trabajé hace tiempo también en un proyecto con Irene Abad-Will y que ahondamos en esta temática, porque en España se estaba trabajando en Aragón, a través de Amarga Memoria. Había habido algunas publicaciones al respecto de estos lugares de la memoria, sobre todo ligados a las trincheras, a Belchite, etc. Y nos dimos cuenta que era muy importante localizar, señalizar esos lugares de memoria, que no se pierdan, porque a veces con las transformaciones urbanas, con quitar el nombre de calles, etc., pierden significados a algunos espacios, ¿vale? El lugar de memoria es la cárcel que tenemos aquí de Torrero, la cual, pues bueno, si algún día se convierte en algo, que prometieron no sé cuántos hace años, que la primera vez que vine aquí, creo que fue en el 2006, ya estaba el tema candente que iban a hacer ahí algún centro cívico o algo así. Bueno, año 2021 todavía estamos esperando ello. Pues habrá que resignificarlo, ¿no? Habrá que decir que no es un espacio que es un espacio donde cuando surgió, que es un espacio donde fueron enterrados los republicanos, hombres y mujeres, etc., ¿no? Hay que resignificar esos espacios. Y a día de hoy lo que más me preocupa es la pérdida de memoria de los descendientes de las víctimas de la guerra civil. Me explico. El otro día me comentaba que había estado en Rivas, está el batallón 5 Villas. Estoy ahora ejerciendo mi profesión en Egea, y una compañera conoció a través de Facebook que un familiar suyo estaba en la fosa. Supongo que esto es muy común, pero como fue el otro día lo cuento. Pues esta compañera no sabía absolutamente nada, era el hermano de su abuela, y no sabía absolutamente nada. Había visto ahí el nombre y dice, pues este es el hermano de mi abuela que está aquí. Entonces, ella me contó que le habían dicho que cuando el 18 de julio su familiar estaba en la mili y que, bueno, que había muerto y que estaba bien enterrado, sin más. Pues como nunca se había hablado en casa y ella preguntaba a veces, como también era su tío, abuelo, etc., pues no sabía nada de él. Y a raíz de ver el nombre de su familiar, pues me preguntó, fuimos indagando, vimos algunas cosas, pero fue cuando fuimos a la prueba de ADN que hace la asociación para identificar los restos, cuando le dijeron pues, que fue sacado de la cárcel, que seguramente sería significado socialista de UGT de la zona. Bueno, empezó a interesarse y ya me reconoció que no sabía nada, que no le había encontrado nada en casa, que como no se había dicho nada, pues no se había preocupado, pero me reconoció que si no llegase por eso, no hubiera sabido nunca nada de su familia. Entonces, hay una memoria que se está perdiendo, que seguramente se perderá en miles de casos, porque son miles las personas que están en las cunetas, y que hay que hacer un esfuerzo. Por eso digo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo enorme, debería de centralizar ese esfuerzo en hacer este proceso lo más rápido y menos doloroso posible, ya de lo que está siendo, ¿no? Y para acabar este apartado inicial, quería hablar de algo que me preocupa, porque claro, estar en las aulas, estar con los chavales, el niño también está, aunque esté menos, ¿no? En esas visitas que hace a lo que fue su centro, a Belpace, estas visitas que hace, y es un concepto político que está ahora en boga, que nosotros de batalla cultural, no sé si les sonará, pero es, por así decirlo, contrarrestar en el aspecto de la memoria. Fuerzas conservadoras están contrarrestando lo que es las tesis ya asentadas por la ciencia histórica, por los historiadores. Está intentando contrarrestarla a través de mensajes dirigidos a un público diverso, tanto público afín a conservadores como público también juvenil. Las fake news famosas, hay cientos y cientos de noticias falsas, de tweets
que desinforman sobre también sobre la memoria histórica, sobre las víctimas de la guerra civil, sobre la guerra civil, etc. Si solamente hace falta darse un paseo por las redes sociales para ver cómo hay muchas personas con muchos seguidores que están en esta batalla cultural que el otro día, ayer, oí en la radio a la presentación de un libro de una dirigente del Partido Popular, una batalla cultural que podemos ver en declaraciones desde hace tiempo de otros líderes políticos donde hablan, y he copiado, los de izquierda son unos carcas todo el día con la fosa de no sé quién, ¿no? Son manifestaciones que desprecian lo que es la memoria histórica, me parece relevante ponerlo aquí, que combaten lo que es la memoria histórica, le quitan significado, le quitan importancia, la guerra de los abuelos, de lo que hablamos, cuando más fuerte está el tejido asociativo sobre la recuperación de la memoria histórica, pues por algo será, ¿no? Esta batalla cultural en torno a la memoria histórica, algo tendrá que ver también ese esfuerzo que se está haciendo por recuperarla y ese esfuerzo que se está haciendo por recuperar las fosas comunes, ¿no? Y también, bueno, ya no hablo de la transición, ¿no? Donde aquí ahora ha dicho Rajoy, que me llamó la atención, que la culpa de que se está rompiendo, hoy Mariano Rajoy en portada decía que se estaba rompiendo el consenso de la transición por culpa de la oposición. El consenso de la transición, algún día habrá que pasar página y ese silencio de la transición habrá que convertirlo en conocimiento, en comunicación, en romper ese silencio dichoso y empezar a conocer con rigor, eso sí, con documentación, con material de archivo, con testimonios orales, qué es lo que ocurrió en un pasado no tan lejano. Primera parte, me he desahogado. Yo quería decir esto, me parece relevante reflexionar sobre esto, porque nuestros chavales están consumiendo un discurso, algunos de ellos son el eslabón, no voy a decir más débil, pero sí más voluble de nuestra sociedad, y hace falta rigor en las aulas, rigor en las investigaciones, ¿vale? Y saber también comunicar apropiadamente estos conocimientos a ellos, que son, al fin y al cabo, ustedes ya saben lo que ocurrió en la guerra civil, porque tienen interés, porque han vivido experiencias, porque han tenido familiares. Ellos están más desconectados con esa tendencia, ¿no? con esa visión del mundo. Hay que involucrarlos. Herminio hizo su labor cuando era docente, ahora nos toca a los demás, y hay que buscar sobre todo su implicación en esto. Segunda parte de esta parte. El fondo documental de la cárcel de Torrero está diseminado. He estado aquí al lado viendo documentación en el Centro de Reinserción Astete Rosas. Parece que tenía una serie de cajas. Le caí en gracia al director, que había sido el último director de la cárcel, que cuando vine aquí un día me dijo: vente un día que te enseñaré la cárcel, la abriremos y te enseñaré cómo era esto y tal. Lo vi con él, me enseñó la cárcel, con él me explicó varias cosas, me pareció muy interesante. Luego me llevó allí y me dijo: pues tengo esto aquí guardado, que lo encontré después de que se haga la documentación. Bueno, esto tiene que estar en el archivo de documentación. No sé si lo digo, pero bueno, aquí estará. Entonces yo pues me hice unas fotos de los archivos y era bastante interesante, había muchas fotos. Documentación aquí, y el grueso de los expedientes procesales tenemos los años de la República y lo que ha quedado de antes en el Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Ahora está digitalizado, podemos buscar nombres en Dara, pero la otra parte estaba en el archivo del Centro Penitenciario de fuera. Yo cuando digo que estaba o que iba a la cárcel, la gente, claro, me miraba mal, diciendo: ¿cuánto tiempo has estado aquí? Bueno, pues estuve casi un año yendo de sol a sol prácticamente, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la noche. A las 9 cerraban, si me quedaba me decían que tenía que pasar la noche allí, viendo la documentación. Estamos hablando de cajas y cajas de archivos procesales, desde la A hasta la Z. Ahora sé que hace unos años parte de esta documentación está en el Archivo Histórico Provincial, porque se invirtió un poco de dinero en que alguien catalogara y estableciera una relación de lo que está la D, ¿vale? Está en el archivo hasta la G, perdón, y el resto sigue estando en el archivo
del Centro Penitenciario de Extremadura, que ni es archivo ni es un lugar al que ir a investigar, ¿vale? Porque tienes que pasar varios rastrillos para entrar y posteriormente tienes que salir, es importante. Me dijeron, sobre todo sales, ¿no? Sobre todo sales. Bueno, créanse que fue el mejor lugar donde he investigado en mi vida. No tanto por el sitio, que está bien, sino porque el director de la cárcel, los puestos de mando de la cárcel, me trataron muy bien, me abrieron las puertas. No sé si es porque cuando vino a presentar el libro de la cárcel de Torrero, Mercedes Gallizo, le comuniqué que quería ir allí y me hizo una carta. No sé si es porque iba con carta de Mercedes Gallizo, pero me abrieron las puertas y me dijeron, aquí tienes el archivo, aquí tienes una mesa, y aquí este señor de aquí, si quieres, te ayuda, un preso. Digo, no quiero un preso aquí que me ayude a hacer nada, ya me valgo por yo mismo, ¿no? Por mí mismo. Entonces empecé a trabajar y empezaron a venir además algunas personas a investigar. Vino Tomás Piró de Huesca, que estaba por allí, vino gente que no conocía, vino Lutover, que desordenaron el archivo, y vino Benavier a también conmigo para trabajar el tema de las mujeres de preso. Me dejaron una fotocopia, por lo tanto puedo hacer, no lo sé, pero puedo hacer fotocopias de muchos expedientes. Imagínense, una cárcel que se supone que tiene que tener reticencia que alguien vaya a investigar allí en sus archivos, no ningún problema. Incluso me dijeron que puede cuando quisiera. Que tenía, si iba un año, si iba un año y medio, que avisara que cuando dejara de ir, que era eso. Pues estas son las fuentes principales para realizar este tipo de investigación. Luego está el Archivo Histórico Nacional, el Archivo de la Memoria Democrática de Salamanca. Hay una gran dispersión de fuentes y hay que consultar no solamente fuentes relacionadas directamente con la cárcel, sino también los archivos judiciales que están en el Archivo Histórico Provincial, en fin, una infinidad de documentación para trazar no solamente la historia de aquellas personas que estuvieron dentro de la cárcel, que es muy importante, sino también para los temas que a mí me interesaban abordar. Cuando yo empecé con el tema de la cárcel de Torrero no había una investigación de cárceles que explicaran las lógicas del encierro, la teoría detrás del encierro. En los años 30, la República, la Guerra Civil y el franquismo, que cambia mucho. Y a mí me interesaba mucho entender las lógicas del encierro, entender los cambios legislativos y reales que hubo en las cárceles en esos momentos de crisis. De eso van mis investigaciones prácticamente. Y me intentaba también abordar temas tan interesantes como lo que es la geografía del encierro. No solamente la población reclusa que hubo allí, hombres y mujeres. Por cierto, que hace no mucho leí por ahí que en Zaragoza había una cárcel de mujeres. Bueno, en Zaragoza no había una cárcel de mujeres. Sí, en Zaragoza había una prisión provincial de Zaragoza. En el año 28 sé, y antes también, dentro de las prisiones había un departamento de mujeres, donde estaban mujeres con sus hijos. Y la cárcel de predicadores que se abre en abril de 1939, funciona hasta 55. popularmente la gente la identifica como cárcel de mujeres hasta 1954, pero es la prisión habilitada de predicadores, ¿vale? Lo digo porque la terminología es importante para luego investigar e identificar cada uno de estos espacios. Zaragoza no solamente hubo la prisión provincial de Zaragoza o la prisión habilitada de mujeres, hubo otros espacios muy interesantes a estudiar, sobre todo en la tesis, como la prisión habilitada de Casablanca, por ejemplo, que era un convento, o la prisión habilitada de San Juan de Mozarrifa, que primero fue campo de concentración y luego, de la noche a la mañana, es decir, un papel y de repente aparece como que aquello se ha vaciado de prisioneros de guerra y pasa a convertirse en una prisión dependiente del Sistema Nacional de Prisiones, de la noche a la mañana, ¿vale? Y en ese campo de concentración, habilitado como prisión, pues estuvieron hasta 1943 miles de personas, ¿vale? Eso es un mapa completo que yo he intentado trazar, por publicar todavía una parte, de lo que conozco como esa geografía del encierro, que esconde temas que
no voy a abordar aquí, se pueden leer, como el hambre y la miseria, las enfermedades, los niños de las presas, que creo que seguramente otro día tenéis una charla, la violencia, pero también la parte institucional, quiénes son los que están al mando de las prisiones, cómo ejercen su poder, y para eso hay que ir a otros archivos y sobre todo focalizar el estudio no solamente en las víctimas que están allí, ¿no?, en cómo sufren, en cómo padecen el encierro, sino también la lógica de ese encierro, cómo el poder se establece, cómo ese control de esa violencia se establece de una forma jerárquica, ¿no?, dentro de la prisión, y afecta a la vida en la prisión. Y la sacas acabando. Es otro de los temas más delicados que he tenido que trabajar, más delicados por varias cuestiones. Uno, porque en 1936 todos los expedientes que copié en fuera, a partir del 18 de julio de 36, hay que cotejarlos con el pasado oculto y otras publicaciones para ver quiénes son esos presos que son sacados de la cárcel, porque realmente desde julio del 36 hasta los primeros meses del 37, allí no pone que, en ningún expediente pone este preso ha sido sacado o este preso ha sido conducido para ejecución de sentencia de muerte, porque la inmensa mayoría, excepto pocos casos, muy pocos, la inmensa mayoría no han sido juzgados en el momento de ser fusilados, ¿no?, ni hombres ni mujeres. Entonces, en el expediente procesal pone en libertad. Es un quebradero de cabeza para el historiador, porque tiene que ir uno a uno diciendo, pues bueno, revisando a ver quiénes son, con el libro de Casanova y otras informaciones, quiénes son sacadas en la capital en esos días, y viendo qué presos o presas se corresponden con ellos. A veces hay errores tipográficos en los nombres, pero es que también creo que hay errores tipográficos en los nombres de la prisión. O sea, si en el listado de encarceladas, si hay algún error tipográfico, que lo sabrá en el listado que se inserta, perdónenme, yo copio fielmente la fuente y me es imposible saber todos los nombres de todo el mundo, ¿no? Entonces era un tema bastante delicado a la hora de abordar. Y bueno, eso es lo que creo, ¿no?, que es importante en este sentido la labor que se ha hecho en torno a la prisión. Hay personas que están investigando las cárceles, a un aspecto de las cárceles en algunos pueblos, que salen en alguna historia local. Tenemos en el campo de concentración un estudio general que da matices de Aragón, de Javier Rodrigo. Lo que yo veo, no sé si es que estoy un poco desconectado de la universidad, que en los últimos 5 o 10 años el tema de la civil y la represión sigue muy potente en los años 2000, parece que ha perdido fuelle a nivel universitario. Sí que hay alguna persona que me han dicho, porque me escribe gente pidiéndome alguna información, que está investigando mujeres en algún aspecto, etc. Pero parece que falta, ¿no?, esa transmisión esa vocación por parte de nuevas generaciones de historiadores que a lo mejor sí están abordando temas más culturales últimamente y otras cosas, sobre ahondar en los estudios sociales y en los estudios también de represión de la guerra civil y el franquismo, ¿no? Es una vía inmensa la que abordar, que es necesario abordar, como ha dicho el mismo, y que queda muchísimo por hacer, aunque algunos piensen que es una historia del diario, que esto ya está pasado, que está caducado, que ya podemos ver las cosas del pasado, pero desde mi punto de vista es necesario más que nunca, ¿no?, dar a conocer ese conocimiento, esas investigaciones, y evitar que se olviden estas historias, esta memoria democrática, estos sucesos trágicos que fueron el otro día. Muchas gracias.